año 1951, el equipo de béisbol del Central Báguanos se coronó campeón de la Liga Popular de Cuba. Como consecuencia, sus jugadores realizaron un viaje hacia Michigan, en los Estados Unidos, para participar en la serie que tuvo lugar en ese estado del norte. Sobre béisbol y estas experiencias hablamos hoy, en Holguín en la Memoria. El batey del Central Báguanos fue fuente nutricia de sus más dignos trabajadores. La mayor parte de las familias fundadoras habían llegado desde Santa Lucía en los primeros años del pasado siglo. Eran tiempos de azúcar en Cuba. En 1901 se había fundado el Central Boston, en 1904 el Preston, en 1915 Alto Cedro, Tacajó en 1916 y sucesivamente a partir de 1917 y hasta 1922 se fundaron Miranda, Báguanos, San Germán, Tánamo en Cayomambí y El Maceo, uno por cada año. La producción de este renglón de la economía había crecido sostenidamente en las dos primeras décadas del siglo XX. Lamentablemente, a partir de 1926 se experimentó una superproducción azucarera y las zafras empezaron a ser restringidas. Los años de crisis comenzaron en 1929. Años antes, en 1913, comenzaron los desmontes para la construcción del Central de Báguanos. Se había pasado por primera vez de los 2 millones de toneladas largas españolas en el total producido nacionalmente. En 1916, año en que se funda el Central Tacajó, ya sobrepasaban los 3 millones de toneladas. En 1919, justo el año de la primera zafra del Báguanos, se llegó a los 4 millones en todo el país. Decir industria azucarera en aquellos años era decir ingenios, colonos, trabajadores y bateyes. Y también era decir pelota y peloteros. Y es que aquellos primeros beisboleros eran trabajadores del ingenio y vivían en el batey. Víctor Rolando Bellido Aguilera, quien nos acompañará hoy, nació en Báguanos en 1958. Es escritor y promotor cultural. Posee además un doctorado en ciencias filosóficas. Miembro de la UNIAC, preside en Holguín la Sociedad Cultural José Martí. Obtuvo el premio de la ciudad en el año 2004 en poesía y en el 2010 en historia con El humo de Battley Creek. El batey de un central azucarero antes del triunfo de la revolución tenía una dinámica sociocultural orgánica, natural. Si bien había tiempo muerto durante 5 o 6 meses a lo largo del año, pero los obreros, sobre todo del central, trabajaban 4 meses en la zafra, 2 meses en reparaciones, y casi todas las familias tenían un pedacito de tierra, un conuco, una guardarraya, una pequeña parcela de tierra, donde también algunos tenían su vaca, su vaquita. Así que los habitantes de un central azucarero eran obreros, eran agricultores, tenían huertos, o eran también ganaderos en el sentido de una pequeña vaca que ordeñaban para obtener la carne. Era una vida un tanto bucólica. En los bateyes azucareros la principal práctica deportiva fue el béisbol, ya sobre todo en los centrales como Báguanos, Tacajó, que se fundan en la segunda década del siglo. Báguanos se fundó en el 18, hizo la primera zafra en el 19, Tacajó se fundó en el 16, hizo la primera zafra en el 17, y el béisbol se funda el central, el parque, la iglesia y también el campito de pelota. Entonces había un famoso jefe de oficina en Báguanos que decía: los obreros van al juego de pelota el domingo, están hablando del juego de pelota del domingo hasta el miércoles, y el jueves empiezan a hablar del próximo juego de pelota. Quiere decir que se estaba hablando la semana entera del juego de pelota, que se echaba doble juego los domingos, y los sábados pues practicaban algunos. Se trabajaba, no tenían licencias deportivas como ahora. Ellos eran aficionados, era la Liga Popular de Cuba, que en los bateyes azucareros, Báguanos, San Germán, Preston, Tacajó, alcanzó un altísimo nivel, pero el béisbol era azúcar y béisbol. Ese era más un poquito de café, ya teníamos el café con leche, que era indispensable en la identidad, en el ocio oculto, en el ocio sano dentro de un batey azucarero. Otro era tomar ron y tomar cerveza, pero el béisbol era una actividad sana. En el año 1950, en el campo de pelota de la Fortaleza Militar de La Cabaña,
se desarrolló el playoff final de la Serie Nacional de la Liga Popular de Cuba. Se jugaron 5 partidos al primero que ganara 3. El equipo que resultara vencedor conquistaba el derecho de asistir a la Serie Mundial de Clubes Campeones en Michigan, en los Estados Unidos. En aquel juego, según narran sus propios testigos, una trampa hizo caer por tierra la victoria para el club de Báguanos, que se enfrentó al club de alistados del Regimiento 7 de la Fortaleza Militar de la Cabaña. Sin embargo, otro panorama vivieron los baguanenses en la serie de 1951. Cuentan los protagonistas de esta historia que ese año se jugó contra los centrales Preston, San Germán, Tacajó, Mayarí y otros equipos en las eliminatorias, hasta que se discutió la final de la zona oriental en un playoff de 5 juegos contra San Germán, club que venía en ascenso y cada año presentaba un equipo mejor preparado. La serie contra San Germán en el 51 fue caliente de verdad. El juego definitivo se jugó contra Tacajó. Ya desde ese entonces el fervor y la pasión por el béisbol se acrecentaba en el corazón de los cubanos de todos los rincones del país. Báguanos ganó el juego y se proclamó campeón de Oriente, y solo 2 días después obtuvo la primera victoria de la serie final de la Liga Popular de Cuba, precisamente contra el club Alistados del Regimiento 7, contra quien habían perdido con dignidad en el año anterior. Era costumbre que los equipos de pelota de los centrales azucareros, cuando se iba a un campeonato ya al más alto nivel, se reforzaran. Pero la columna vertebral del equipo de béisbol del Báguano fue de nacidos ahí mismo en el central, como Felo Andrés Atorra, que era catcher, Mijan el Mulo Laborda, que era primera base, el Baby Bellido, que patrullaba los jardines, Eusebio Mayarí, nacido y criado en Báguano también, Severo de la Fuente, el Chévere, también de Báguano. Es decir, del equipo que ganó la Liga Popular de Cuba en el año 1951, frente al Regimiento de la Cabaña, la mayor parte eran de Báguano, estaba Quintanilla también, y se reforzaron con Brul, Ibrahim Brul, el brazo de hierro Brul, de otros lugares, con Villaurrutia, y Báguanos apabulló al equipo alistado del Regimiento 7, Máximo Gómez se llamaba, y Báguanos ganó, le ganó completamente. Salieron de Báguano en una guagua hasta Holguín, de Holguín a La Habana en tren, de La Habana a Miami en avión, y de Miami hasta Michigan fueron en una guagua Canberra, aquella famosa que tenía un galgo pintado. Fue un viaje de casi 48 horas para estos campesinos humildes, para estos deportistas que tanto amaban a su terruño, y fueron a jugar allá con los campeones de los Estados Unidos, del béisbol amateur de los Estados Unidos. Y lo hicieron trajeron muchísimos recuerdos del viaje, gallardetes, postales, una pelotica de oro que le regalaron a cada uno muy diminuta, trajeron fotos, y la Liga Popular de Cuba dedicó un número en especial a este viaje realmente mítico que hicieron los peloteros de Báguano, que fueron los primeros de Cuba en participar en el campeonato de clubes campeones que organizaba el Congreso del Béisbol Norteamericano Amateur en los Estados Unidos. Hoy hemos desandado por los caminos del béisbol cubano. Sin duda, una pasión que nació, creció y se hizo fuerte en el seno más humilde de la caña y el azúcar. Nos vemos la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria. En nuestro próximo programa nos acercaremos a una destacada familia holguinera que brindó grandes aportes a la cultura y a la sociedad, la familia de los García Benítez. Véalo la próxima semana en Holguín en la memoria.